a un nuevo episodio del blog de Nati. Hoy día vamos a hablar de el artículo del Código Penal 365. Si no tiene la menor idea de lo que estoy hablando, entonces le pido que se quede para poder explicarle detenidamente de qué se trata este artículo y por qué lo quieren derogar, que ese es el punto importante. Antes de empezar, quiero contarte que este programa tú lo puedes escuchar en formato podcast en Spotify, iTunes, Google Podcast y también lo puedes ver por el YouTube. Y también puedes suscribirte a mi canal, puedes darle me gusta y todas esas cosas que se hacen en los canales de YouTube, y también a la campanita para que te avise cada vez que yo subo un video, que trato que sea uno semanal. Sé que no siempre cumplo, pero hago todo mi posible para que así sea. Y vamos a empezar entonces con el tema de hoy día. Quiero contarte que en este fin de semana leí una columna muy interesante de Daniela Carrasco. Ella es coordinadora de formación de la Fundación Jaime Guzmán y es cientista político. El título de su columna, que fue publicada en el Mostrador, creo que fue, si es que mi memoria no me falla. El título es Un nuevo caballo de Troya y habla del proyecto de ley presentado por el Móvil H y la diputada Carolina Marzán de la PPD, que deroga el artículo 365 del Código Penal. La razón, este artículo establece la edad de consentimiento mínimo, la edad mínima de consentimiento en relaciones de personas del mismo sexo, que esto sea a los 18 años. Entonces quiero leerte un extracto del artículo que hizo Daniela Carrasco, que dice así. Dice: en la década de 1990 ingresó al feminismo la teoría queer y el enfoque de género, creando los espacios para reflexionar sobre nuevos imaginarios sociales en torno a la sexualidad. Si anteriormente las feministas se distinguían entre aquellas de la igualdad, entre paréntesis, de inspiración liberal, y de la diferencia, entre paréntesis, de matriz marxista, la deconstrucción del ser y de la sexualidad vendría a complicar la teoría y la praxis política del feminismo, como también el activismo de las disidencias sexuales. El género, abre paréntesis, la performatividad del sexo, según Judith Butler, cierra paréntesis, abre dilemas éticos que deben poner atención, pues justifica que toda sexualidad es permisible y que no se debe discriminar ninguna orientación sexual. Es así como se puede abrir la puerta para discutir que parafilias sexuales dejen de ser tabú, tal como zoofilia o, peor aún, la pedofilia. Bueno, así ella sigue planteando en este texto de cómo la agenda progresista ha ido avanzando en el ámbito de la sexualidad por medio de las leyes, como por ejemplo la ley de no discriminación, la ley de identidad de género y sexo registral, el aborto 3 causales, y ahora aparece esta ley en donde quieren derogar el artículo 365 para despenalizar las relaciones homosexuales entre adultos y niños. Este artículo continúa de esta forma, dice, abro comillas, preocupa los horizontes a los que aspira el Móvil H con este proyecto. Abre paréntesis, puedes revisarlo, aparece ahí un link a lo que te lleva al proyecto de ley. Y continúa, afirman que mujeres, minorías sexuales y niños deben ejercer sus derechos sexuales reproductivos de su amor y afectividad, y que niños como adultos son sujetos que merecen los mismos derechos y garantías. Esto se repite también en el proyecto de educación sexual integral y en el de autonomía progresiva para dotar a menores de edad, es decir, adolescentes y niños que adolecen de un juicio formado y por eso no pueden ser imputados, para que consientan relaciones sexuales con adultos. Bueno, este es el artículo, o sea, la columna de opinión que ella publicó, que se le publicó en el Mostrador. Lo voy a dejar linkeado en la caja de información, tanto de los podcasts como del video de YouTube, para que ustedes lo puedan leer, porque es muy interesante y creo que es importante que mucha gente lea esta columna. Ahora, ¿de qué se trata el artículo 365? El artículo 365
del Código Penal dice lo siguiente, dice: el que accediere carnalmente a un menor de 18 años de su mismo sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro, será penado con reclusión menor en sus grados mínimos a medio. Ahora, la razón de por qué quieren derogar este artículo es porque, según lo que ellos dicen, porque la ley permite las relaciones entre un menor de 14 años y un adulto solo cuando la relación es heterosexual. En el caso de las relaciones homosexuales, está permitido solamente desde los 18 años en adelante. Ahora, hace unos días atrás, para ser exacta, el 7 de julio, Johannes Kaiser, hablando de este mismo tema, hizo un hilo en su Twitter y quiero compartirlo con ustedes porque me parece bastante interesante el planteamiento que él hace. Dice: hay gente que me ha dicho que proyecto de ley para eliminar el 365 del Código Penal tiene solo por objeto igualar edad de consentimiento. Ignoran el 365 bis. Pregunta: ¿cuándo nos pasaron el gol de poner edad de consentimiento general en 14 años? Es una pregunta que yo también me la estoy haciendo. ¿Cómo puede ser? Continúa el hilo. ¿Cómo puede ser que menores de edad, incapaz de valerse por sí mismo, con funciones cognitivas subdesarrolladas al punto de no poder cerrar contratos sin autorizaciones de los padres, puede consentir en relación sexual con adultos? ¿Por qué deben los padres del menor hacerse cargo de potencial descendencia de este sin posibilidad de ejercer control educativo? Para más remate, hombres se desarrollan psicológicamente más lento que mujeres. ¿Quieren igualar edad de consentimiento a los 18 para todos? Me parece súper interesante el planteamiento de Johannes Kaiser porque, claro, o sea, si el tema es la discriminación, ¿por qué no estamos igualando a todos a 18? Ahora, yo también me hago la misma pregunta que se hace él. ¿En qué momento nos metieron este gol? ¿Cómo puede ser normal una relación entre un hombre adulto con una niña de 14 años? ¿Por qué no existe? Porque al no existir límites de edad, puede pasar que sea un señor de 40 con una niña de 14. Aquí no hay límites. Siempre que haya consentimiento de parte de la niña, esto está permitido. O al revés, un niño con una mujer, porque es para relaciones heterosexuales. Entonces, ¿en qué momento nos metieron este gol? ¿En qué momento esto se volvió aceptable dentro de nuestro país? Ahora, si a esto más encima nosotros le sumamos el proyecto de ley del Sistema de Garantías de la Niñez en el artículo 25, que dice lo siguiente: el derecho a la vida privada. Todo niño tiene derecho a desarrollar su vida privada, a gozar de intimidad y a mantener comunicaciones sin injerencias arbitrarias o ilegales. Ahora, ¿qué significa todo esto? Porque si es legal que una niña de 14 años pueda tener relaciones con un señor de 40 y además tiene derecho a su intimidad y a su vida privada, significa que ella podría tener relaciones con este señor en la intimidad de su habitación sin que los padres puedan meterse o puedan opinar al respecto. Porque, ¿de qué se trata? ¿En qué momento, vuelvo a hacer la pregunta que hace Johannes Kaiser, ¿en qué momento nos metieron este gol? ¿En qué momento esto se volvió aceptable para la sociedad? Que una niña de 14 años o un niño de 14 años tenga una relación con un adulto. Da lo mismo si es homosexual o heterosexual. Porque si les preocupa la discriminación, ¿por qué no estamos igualando y estamos protegiendo a todos los niños? ¿En qué momento se volvió normal que por el hecho de ser una relación heterosexual, una niña o un niño puede estar relacionándose con un adulto? Entonces, si igualamos, que sea todo hasta los 18 años y que de los 18 años en adelante se relacione con las personas que quiera, y el niño y el adulto, porque ya tiene 18 años, verá lo que hace. Pero antes de eso, ahora nosotros tenemos que entender que el fin de todo lo que está ocurriendo con las relaciones y con la sexualidad en medio de las leyes tiene que ver con naturalizar las relaciones entre niños y adultos.
Eso es lo que está sucediendo hace mucho tiempo. Y nos podemos dar cuenta que es hace mucho tiempo porque lo podemos ver en que tenemos esta ley que nadie se cuestiona, que nadie dice en qué momento esto sucedió y que todos lo encuentran muy normal que una persona o que un niño de 14 años pueda relacionarse con un adulto sin importar la edad que tenga ese adulto. A esto se le llama la ventana de Overton. ¿Qué es la ventana de Overton? La ventana de Overton es un sistema que permite promover ideas que son impensables y la transforma en algo popular y político. Va pasando por etapas. Primero es impensable, luego es algo radical y así va avanzando hasta que llega a ser popular y se pueden hacer leyes políticas en torno a eso. Y nosotros hace muchos años que estamos viviendo la ventana de Overton en torno a la pedofilia. Estamos viviendo este proceso en donde algo que es impensable todavía para nosotros, como es la pedofilia, se transforme en algo aceptable y popular. Por eso nosotros tenemos como chilenos una ley que permite la relación de niño-adulto cuando el niño ya tiene 14 años, porque de alguna manera eso se volvió algo que era impensable, se volvió posible. Todavía no es aceptable y popular socialmente, pero ante la ley sí lo es. Entonces, veamos en la historia que está pasando y que esto no es algo que ocurre solo en Chile, sino que evidentemente es algo que está ocurriendo en el mundo entero. Entonces, permítame contarle, por ejemplo, sobre Alfred Kinsey. ¿Quién es Alfred Kinsey? Alfred Kinsey es un señor que era científico, en realidad él era zoólogo, pero él hizo un estudio sobre sexualidad humana. Y al principio de los años 50, él promovía la idea de que los niños nacen con la capacidad de sentir placer sexual y que por lo tanto eran seres sexuales que debían ser liberados. O sea que todo este tema del tabú social no permite que ellos vivan este placer. Su estudio estaba basado en una investigación que consistió en estudiar, valga la redundancia, el comportamiento de los niños cuando eran abusados. Y según la denuncia que se hizo en el libro llamado Kinsey, Sexo y Fraude, en donde están las tablas de esta investigación, en donde se veía la edad de los niños, estamos hablando de niños desde 2 meses en adelante hasta 15 años, y que eran abusados y que se veía la reacción del niño frente a los abusos. Ese es el estudio de Alfred Kinsey, según las denuncias que se han hecho en contra de él. Y él llega a estas conclusiones. Estamos hablando de los años 50. Por otro lado, tenemos a Michel Foucault. Michel Foucault también tenía conceptos cuestionables en cuanto a la sexualidad de los niños. Él creía que no debía establecerse una edad mínima para el consentimiento sexual, porque según él, podía ocurrir que fuese el menor que sintiera el deseo de estar con el adulto. Estamos hablando de los años 70. Él planteaba esto. Y en el año 1977, tanto Michel Foucault junto a Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre firmaron un manifiesto que fue publicado en Le Monde llamado El reconocimiento del niño y adolescente a mantener relaciones con personas a su elección. Este fue un manifiesto en donde se pidió la liberación de 3 pederastas que habían sido juzgados por abusar a menores sin violencia. Y como habían sido sin violencia, ellos planteaban que no se podía demostrar que no había habido consentimiento de parte de los niños. ¿Recuerda el movimiento Me Too, este tema del consentimiento, que casi que hay que firmar un documento donde la mujer tenga que consentir? Bueno, en el caso de los niños hay que demostrar, según lo que planteaba Michel Foucault, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, entre otras personas que también firmaron, en el caso de los niños hay que demostrar que no hubo consentimiento porque fueron abusos sin violencia. Ellos no eran los únicos que planteaban este tipo de cosas. También tenemos a Shulamit Firestone, una comunista, feminista radical, que en 1960 publica La dialéctica del sexo, en donde ella establece una defensa, entre otras cosas, ¿cierto? Una defensa a la pedofilia y el incesto, como una manera de emancipar a los niños y liberarlos de la opresión de los adultos. Usted sabe que los comunistas
hacen este juego del opresor y el oprimido. En el caso de los niños, los opresores son los adultos y, para ser más específico, esos adultos son los padres. Y hay que emancipar a esos niños para que los niños dependan del Estado. Recuerda que hay gente que hoy día está diciendo que los niños son ciudadanos del Estado. Bueno, todas estas ideas vienen de ideólogas como Shulamit Firestone. Ahora, el tema es que Shulamit Firestone no solamente pensaba que el niño tenía que ser ciudadano del Estado, sino que la manera de liberarlo era por medio de la liberación sexual. Y con eso promovía la pedofilia y el incesto. También nosotros en el mundo podemos encontrar movimientos políticos que promueven la pedofilia. En Alemania y en Holanda han tenido partidos políticos que promueven la pedofilia. O en Estados Unidos, por ejemplo, existe un movimiento llamado NAMBLA, que significa Asociación de América del Norte por el amor entre hombre y niño. Ese es el nombre. NAMBLA vendría a ser la sigla en inglés de todo eso. Que es una organización que evidentemente promueve las relaciones pedófilas, pero las establecen como una relación de amor. O sea, el pedófilo no es una persona que abusa del menor, sino que el pedófilo es una persona que ama al menor y que se enamora de este niño o niña, independientemente. Ahora, también en la actualidad nosotros encontramos este tipo de cosas. Por ejemplo, en el 2018, en la Universidad de Alemania se realizó una charla TEDx que hablaba sobre la pedofilia. Ahí tienen ustedes las imágenes del video. Y esta charla establecía que la pedofilia es una orientación sexual con la cual se nace. Y pone al pedófilo no como un victimario, sino que como una víctima de sus circunstancias al haber nacido así y al estar atrapado en un amor imposible. O sea, él se enamora y ama al niño, pero él no puede cumplir ese amor. De ahí también nacen los movimientos de pedófilos virtuosos. ¿Qué es eso? Son pedófilos, evidentemente, pero que no han practicado la pedofilia, que no han llegado a abusar de un niño, pero que ellos tienen y supuestamente, según estas ideas, nacen con la orientación sexual de pedofilia. Esta es la ventana de Overton en práctica. Cómo vamos metiendo ideas. Entonces el pedófilo ya no es un abusador de niños, sino que es una persona que ama al niño y que está atrapado en esta terrible circunstancia de amor imposible. También podemos ver una entrevista que hizo Don Lemon a un experto, en donde también hablaba este tema. Para recordarles, a Don Lemon lo mencioné la semana pasada, pero él es un periodista de CNN, que es uno de los referentes más importantes dentro de CNN en Estados Unidos, un izquierdista de tomo y lomo, progresista de tomo y lomo, y junto al experto plantean que los pedófilos nacen con esta atracción y que no pueden evitarlo. Por lo tanto, más allá de enojarse con las cosas que ellos pueden llegar a hacer, de llegar a abusar a un niño, hay que tener lástima y misericordia de ellos. ¿Qué cree que les diga? Pero estas cosas están sucediendo hoy día. Ya les dije lo que sucedía en los años 50 y 70, pero estas cosas están ocurriendo hoy día, son las cosas que se están hablando hoy día. Por ejemplo, también hace un par de semanas atrás, me encontré con este artículo del BBC Mundo que se titulaba de esta forma: Mary Kay Letourneau, creo pronunciar bien el apellido, muere la maestra que protagonizó un escándalo por violar a un alumno de 13 años, entre paréntesis, con el que se casó y tuvo 2 hijas. Este artículo cuenta la historia de esta mujer que se llama Mary Kay Letourneau y que en el año 1997 abusa de un estudiante suyo de 13 años. Se fue a la cárcel y cuando estaba en la cárcel ella estaba embarazada de su primera hija con este niño.
estuvo por las circunstancias, porque ella misma se declaró culpable, etcétera, estuvo solo 3 meses en la cárcel y salió libre bajo la condición de no volver a acercarse al niño que había abusado. Sin embargo, luego se descubrió que ella seguía teniendo relaciones con el niño de 13 años y volvió a la cárcel. Y volvió a estar, nuevamente estaba embarazada, esta vez de su segunda hija. Estuvo presa 7 años. Cuando ella sale de la cárcel, el niño ahora ya era un adulto y tenía 21 años. Por lo tanto, arreglaron los temas legales, se casaron y escribieron un libro llamado Un solo crimen, el amor. O sea, el crimen, el real crimen acá no había sido el que ella abusaba de un menor de edad, sino que ella amaba a ese menor de edad y era correspondida por el menor de edad de 13 años. Como dije anteriormente, ellos se casaron y luego de 12 años de casados se divorciaron. Entonces quiero mostrar para los que están viendo el video la siguiente imagen en donde muestra cómo se escribe este artículo. Porque dice un amor prohibido. Esto no está bien. Que un adulto se relacione con un niño de 13 años no está bien. Esto está mal. Es enfermizo, no es normal. Ni tampoco se le puede llamar amor a esta relación. Sin embargo, si uno lee el artículo del BBC, lo cuentan con un cierto romanticismo entre ellos. Este amor prohibido que ellos lucharon y donde finalmente estuvieron juntos, aunque luego de 12 años igual se divorciaron. Pero lo cuentan como una relación de amor prohibido. Porque quieren normalizar esto. Ahora, parten con niños de 13 años, que para mí, a mi opinión, me parece totalmente inadecuado que un adulto, que ella tenía creo que 28 o 30 años, pero que un adulto se relacione con un niño de 13 años, pero tiene 13 años, no es tan pequeño. Y luego con el tiempo van a ir corriendo las edades y se va a hacer normal cuando sea un niño de 11 años y va a ser normal cuando sea de 10, cuando sea de 8 y así vamos. Esto es lo que están haciendo, esto es la ventana de Overton, el normalizar algo que es impensable. Y con este tipo de historias y de cómo lo cuentan con ese romanticismo, lo van normalizando. Quiero darles otro ejemplo más. En Francia se promulgó una ley muy polémica en donde se elimina el consentimiento de los niños para relaciones sexuales. O sea que Michel Foucault logró su objetivo muchos años después. Esto fue el 2018, el año pasado, no, hace 2 años. Y dice así, la noticia dice: de acuerdo con el Figaro, la nueva ley federal en Francia no tiene una edad legal de consentimiento, lo que significa que los adultos que tienen relaciones sexuales con niños no serán procesados por violación si la víctima no puede probar la violencia, amenaza, coacción o sorpresa. El proyecto de ley contra la violencia sexual y de género, conocido como la ley Schiappa, fue promulgada el 3 de agosto por el Parlamento francés, provocando indignación en el país galo, cuando los padres y grupos que defienden los derechos de los niños acusaron al gobierno de traicionar a los niños franceses. Este grupo criticaron al presidente Emmanuel Macron por no proporcionar una edad legal de consentimiento para proteger a los menores, refiriéndose a la reciente decisión de los tribunales franceses de negarse a enjuiciar a 2 pedófilos, uno de 30 y otro de 28, por la violación cometida contra 2 niñas de 11 años, ya que sus abogados no podían probar que las menores no dieron el consentimiento. Niñas de 11. ¿Se dan cuenta? Entonces quiero que entiendan que estamos en medio de una ventana de Overton, y esta ventana de Overton lo que está haciendo es transformar algo inaceptable, en este caso la pedofilia, en algo que es aceptable y popular. O algo impensable, que es la palabra que se usa. Entonces, hoy en Chile un niño de 14 años no puede manejar,
No puede beber alcohol, no puede casarse, paradójico, no puede ser imputado legalmente, pero por medio de las leyes que se han creado, sí puede tener relaciones sexuales con un adulto del sexo opuesto. Puede cambiarse, y si se deroga la ley 365, va a poder también tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Puede cambiarse el género con la aprobación de uno de los dos padres, o puede acudir al juez para permitir su cambio de sexo registral en el caso de que no tenga la aprobación de ninguno de los padres. También, por ende, como puede cambiarse su sexo registral, puede pedir que se le permita hacer el cambio de apariencia con hormonas y operaciones, porque él tiene derecho a expresar su género. Eso es lo que dice el proyecto de ley de identidad de género. No solamente se resguarda el derecho a la identidad de género, sino que al derecho a la expresión de género. Así que va a poder demandar que sus padres le permitan hacerse cambios hormonales y por medio de operaciones. También puede abortar. Una niña de 14 años puede abortar en compañía de un adulto de confianza, que no necesariamente es el papá o la mamá. Puede ser cualquier adulto, incluso la persona con la que tiene una relación, porque a los 14 años puede relacionarse con un adulto. O en el caso, porque como tenemos aborto 3 causales, va a poder ser acompañada por su propio violador, que la lleve a que se haga un aborto. Esas cosas pueden hacer hoy día niños de 14 años en Chile. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo con las leyes? Los diputados, los senadores, ¿en qué están pensando cuando aprueban todas estas leyes y permiten que niños de 14 años que están recién desarrollándose, que están creciendo, que su cerebro neurológicamente ellos no están completamente desarrollados, están recién conociendo el mundo, están recién entendiendo muchas cosas, y ellos tienen derecho en el área sexual a todo y más? Y vamos por más. Así que, de hecho, hace un tiempo atrás se intentó establecer un proyecto de ley que disminuyera la edad de consentimiento a 12 años, que no fue aceptado y que se hizo el escándalo y finalmente se echó para atrás. Pero vamos para allá. Esas son las intenciones. En las intenciones en Chile y en el mundo, en donde cada vez la pedofilia es más aceptable. Y ya estamos pasando de algo que era impensable en algo radical, en que los pedófilos son pobrecitos, en que están sufriendo, en que son los tabús sociales, en que tenemos que derribar los tabús sociales, y que finalmente todo esto va a ser muy aceptado por la sociedad y por las leyes. Y eso es lo que tenemos que detener ahora. Ahora es el tiempo de detener estas cosas. Ahora es el tiempo que los padres levanten la voz y digan, un momentito. Y no solamente levantemos la voz en contra de la ESI, el sistema de garantía de la niñez, y todas las otras leyes que están saliendo alrededor de los menores. Yo creo que es tiempo que levantemos la voz y digamos por qué en Chile la edad de consentimiento son 14 años cuando los niños no están preparados de tener una relación sexual con adultos. No sé, ¿qué opinan? Dejen en los comentarios. Si les gustó este video, pónganle me gusta. Si quiere escribirme más extendidamente, puede hacerlo por medio de Instagram o Twitter en los de interno, en direct message. Y nos vemos en un próximo episodio del blog de Nati.